Estamos muy acostumbrados a mirar hacia el costado, a mirar a lo que están haciendo otros podcasts para nosotros tenerlo en cuenta y mejorar, optimizar o actualizar nuestros programas. Pero tal vez tendríamos que mirar un poquitito más allá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Leo Menéndez, les doy la bienvenida a una nueva entrega de No es un hobby, mi podcast diario sobre podcasting, creación de contenidos, emprendimiento, marca personal y varias cositas más que vamos a ir descubriendo a lo largo de los próximos episodios. Es habitual y cada vez más habitual entrar a internet, entrar a una plataforma o recibir una newsletter y que nos llegue una noticia de algún nuevo podcast o de alguna nueva tendencia que surgió alrededor del podcasting. Casi, como siempre, vinculada con el video podcast, ¿no? Actualmente, pero vamos a hablar del formato en general. Cada día hay una nueva tendencia que intentamos seguir o que por lo menos consideramos si deberíamos tener en cuenta o no para nuestros shows. No obstante, los que somos podcasters de a pie, ¿no? Los que caminamos por el suelo o tal vez por el subsuelo del podcasting, del formato, estamos muy acostumbrados a escuchar podcasts y a encontrar inspiración en lo que están haciendo nuestras, entre comillas, competencia y entre más comillas, aliados, ¿no? Siempre decimos que en el podcasting no hay competencia o decimos desde hace un tiempo que no hay competencia en el podcasting porque el mismo podcaster, vamos a los inicios, ¿no? Incluso antes de que yo descubriera el formato, de que yo me pusiera a grabar podcast, el mismo podcaster que te escuchaba era el mismo podcaster con el que competías por la atención era el que te escuchaba, ¿no? Y el que te impulsaba y el que te dejaba un comentario y el que te recomendaba en su propio contenido. Esto ha cambiado, ¿no? Porque el tiempo, esta economía de la atención ya no es el mismo, ya no tenemos tanto tiempo para escuchar, ya no tenemos tanto tiempo para consumir contenidos y tampoco para recomendar. Si te fijas, en muchos podcasts se ha perdido la costumbre de recomendar a otros creadores, a otros contenidos, porque tal vez hay tanto y al final todos estamos en la misma burbuja. Pero bueno, solemos buscar y encontrar inspiración en otros contenidos similares, parecidos a los nuestros. Voy a tomarme el atrevimiento de toser y aprovecho esta pausa de toser para comentarles que, bueno, para recordar como siempre que tengo una newsletter semanal que intento enviar cada sábado a las 21:21 de la noche en el horario menos conveniente que pude conseguir y a la que te podés apuntar a través de leomenendez.com/newsletter. Bueno, si entras a leomenendez.com ya directamente ahí te podés apuntar, pero si querés el enlace directo es leomenendez.com/newsletter. Cada sábado a la noche te envío algún comentario, alguna reflexión, algún pensamiento, alguna estrategia, algo que por lo general se deriva de aquí y en lo que tal vez tenemos la posibilidad de profundizar un poquitito más. Insisto, leomenendez.com/newsletter, te apuntás y ahí ya el próximo sábado, de cuando estés escuchando esto, lo recibís. Y una cosita más, esta semana va a ser una semana muy particular, te lo voy a contar, bueno, si estás escuchando en tiempo real esto, te lo voy a contar el miércoles, dentro de 2 programas. En el siguiente, no en el otro, te voy a contar por qué esta va a ser una semana un poquitito particular. Y las semanas que siguen, a No es un hobby, también van a ser particulares. Igual de particular que esta, pero bueno, te lo voy a contar todo el miércoles, pero ya te dejo acá el cliffhanger para que no te pierdas el próximo episodio, no, el siguiente a este, en el que te cuento un pequeño cambio que va a haber durante un tiempo limitado. Decía, buscamos inspiración en nuestros compañeros, en nuestros colegas, en nuestros aliados e incluso en nuestra competencia ahora, ¿no? Que son otros podcasters que hacen un contenido similar a nosotros, pero el podcasting ha crecido mucho a lo largo de estos últimos años, ¿no? A punto tal de que ya estamos compitiendo, los podcasters, incluso nosotros, los podcasters de a pie, los podcasters que caminamos por el suelo, por el subsuelo del podcasting, como te decía antes, estamos compitiendo con las grandes plataformas, ¿no? O sea, el podcasting hoy en día está compitiendo por la atención de la gente que está viendo Netflix. A la hora de ver un contenido, a la hora de consumir un contenido, la gente se tiene que debatir entre ver una serie de Netflix o escuchar a su podcaster favorito, ¿no? De hecho, ¿y por qué te digo esto? Porque bueno, las plataformas ahora también, YouTube con el advenimiento de los videopodcasts, ¿no? Incorporando sus videopodcasts, la economía de la atención que nos roba Instagram,
Y por ejemplo ahora, como te contaba la semana pasada, ¿no? Con los podcasts oficiales de HBO, de Disney, ya estamos compitiendo en las grandes ligas. Es decir, con podcast cinematográfico de Marvel, yo estoy compitiendo con la propia Marvel por la atención de las personas que quieren escuchar un podcast luego de ver una serie, ¿sí? Con el podcast de Daredevil, como te decía, ¿no? Entonces estamos compitiendo con otras personas y esto es algo que nunca pasó, o sea, que está pasando desde hace un tiempo, pero vale la pena tenerlo en cuenta a la hora de generar nuestros contenidos. ¿Qué podemos cambiar? Bueno, eso lo veremos más adelante, pero sí está bueno sentarnos a la hora de grabar un podcast, sentarnos pensando, reflexionando en que estamos compitiendo con todos los contenidos. Antes, por ejemplo, decíamos que el podcasting no competía con la televisión, eran cosas completamente diferentes. El podcasting durante mucho tiempo ni siquiera compitió con YouTube, porque YouTube tenía contenidos muy distintos a los que podemos generar en podcast, a los que podemos generar en audio. Sin embargo, hoy somos competencia directa de YouTube. El audio está compitiendo directamente con YouTube por los videopodcasts, por incluso los podcasts en audio, ¿no? La gente que escucha este podcast, que está publicado en YouTube solamente en audio, este podcast no es un hobby, está publicado en YouTube solamente en audio, a continuación es muy probable que YouTube, cuando termina, viste que te pone reproducir a continuación y te hace la cuenta regresiva, es muy probable que le ponga un contenido que nada que ver tenga que ver con el mío, que le ponga el de algún youtuber que está siendo favorecido por el algoritmo, o tal vez de algún video podcast que hable de un tema similar al de este podcast, pero que esté agraciado por el algoritmo. Bueno, es un marco mental, creo, diferente que hoy estamos compitiendo no con la televisión, seguimos sin competir con la televisión, no creo que compitamos con la radio, es decir, no creo que la radio le quite audiencia al podcast. Mira, te pongo un tema más, por ejemplo en Argentina, un ejemplo más, en Argentina están muy de moda desde hace un par de años y muy fuerte los canales de streaming. No está tan fuerte el podcast, hay industria del podcast, pero no está tan fuerte el podcast, es más el streaming. La gente que consume streaming, o sea, hay canales de streaming que transmiten durante 24, 48 horas, perdón, durante 24 horas o tal vez menos, durante 10 horas, durante 8 horas, pero que tienen shows como si fuera la radio, solo sale en streaming, hay 3 4 personas con micrófono, lo único que hacen es hablar, bueno, y pasar música y leer mensajes de la audiencia, digamos, pero tranquilamente podría ser un podcast, pero no es asíncrono. O sea, tenés que verlo en tiempo real. Después, como está en YouTube, lo podés ver en cualquier momento, pero podés verlo en tiempo real, se consume en tiempo real. Y eso también está compitiendo con el podcast. Y es una mezcla, ¿no? De radio y televisión. Entonces, antes nosotros no sentíamos que competíamos con la radio. Tal vez sí la radio sentía que competía con nosotros. Pero ahora las cosas cambiaron mucho y el podcast es un formato en tendencia, es un formato que genera, que atrae, que la gente quiere consumir. Y hoy en día cualquier audio, incluso este grabado de mal manera, grabado rápidamente, espontáneamente en una noche, está compitiendo con las grandes ligas, por lo cual tendríamos que aportar un plus. No digo que esto tenga que cambiar nuestra forma de generar el contenido, pero sí tener la cabeza abierta, saber que estamos compitiendo con las grandes plataformas, con los grandes medios y que nuestro formato, este formato tan indie, tan independiente, tan amateur, tan de a pie, como decía al inicio, bueno, hoy sí compite en las grandes ligas.